A Galbatorix no le gustaría que Murtagh te atemorizara hasta el punto de que te mataras o mataras a Espina o a él mismo. Recuerda que la gran ambición del rey es tenernos a los cuatro a su mando, no muertos y lejos de su alcance. Será eso, asintió Eragon, que se dispuso a curar el ala de Safira. Espera, no lo hagas. Era la voz de Arya. ¿Qué? ¿Por qué? ¿No sientes el dolor de Safira? Deja que los míos y yo nos ocupemos de ella. Eso confundirá a Murtagh, y así el esfuerzo no te debilitará. ¿No estáis demasiado lejos para conseguirlo? No, si todos unimos nuestras fuerzas. Y Eragon, te recomendamos que evites atacar a Murtagh con magia hasta que él te ataque con la mente o con su magia. Puede que aún sea más fuerte que tú, aun cuando los 13 te prestemos nuestra fuerza. No lo sabemos. Lo mejor es no medirte con él hasta que no haya más alternativa. ¿Y si no consigo vencerle? Entonces toda la Gaesia caerá en manos de Galbatorix, le dijo Arya. Eragon sintió que Arya se concentraba, y luego, del corte del ala de Safira, dejaron de manar lágrimas de sangre y los bordes abiertos de la delicada membrana cerúlea se volvieron a unir sin costra ni cicatriz alguna. El alivio de Safira era palpable con voz fatigada. Arya dijo: «Protégete mejor si puedes, no ha sido fácil». Tras la patada asestada por Safira, Espina salió dando tumbos y perdió altura. Debió suponer que Safira quería hostigarlo hacia abajo, donde le habría costado más evitar sus ataques, porque huyó volando medio kilómetro hacia el oeste. Cuando por fin se dio cuenta de que Safira no le perseguía, ascendió en círculos hasta quedar a más de 300 metros por encima de ella. Tras encoger las alas, Espina se lanzó hacia Safira con las fauces abiertas y despidiendo fuego. Los espolones del mártir bien abiertos y Murtagh blandiendo zárrogos sobre sus espaldas. Eragon estuvo a punto de perder el bracamarte cuando Safira plegó un ala y se situó panza arriba con un quiebro vertiginoso, para extender después el ala y suavizar la caída. Echando la cabeza atrás, Eragon podía ver el suelo por debajo, o era por encima. Apretó los dientes y se concentró en mantenerse bien sujeto a la silla. Espina y Safira colisionaron y a Eragon le dio la sensación de que su dragona había chocado contra la ladera de una montaña. La fuerza del impacto lo lanzó hacia adelante y se golpeó con el casco contra la púa del cuello que tenía delante, mellando el grueso acero. Mareado, se soltó de la silla y se quedó viendo el disco celeste y el terrestre invirtiéndose, girando el uno contra el otro, sin una forma precisa. Sintió que Safira se encogía al recibir el golpe de Espina sobre el vientre, que había dejado al descubierto. Eragon deseó haber tenido tiempo para ponerle la armadura que le habían dado los enanos. Una pata de color rubí brillante apareció tras el torso de Safira y le clavó sus duras garras. Sin pensarlo, Eragon le pegó un tajo, lo que provocó que saltara toda una fila de escamas y le cortara un haz de tendones. 3 de los dedos de la pata quedaron inertes. Eragon le asestó un nuevo mandoble. Con un gruñido, Espina soltó a Safira, arqueó el cuello, y Eragon oyó el sonido de una ráfaga de aire al llenar el dragón los pulmones. Eragon se cubrió, escondiendo la cara bajo el brazo. Un fuego abrasador envolvió a Safira. La tremenda temperatura no podía causarles ningún daño. Las barreras de Eragon lo impedían, pero el torrente de llamas incandescentes resultaba cegadoras. Safira viró a la izquierda, huyendo del remolino de fuego. Murtagh ya había reparado las heridas de la pata de Espina, y el dragón volvía a lanzarse sobre Safira, forcejeando con ella mientras caían en picado, dando vertiginosos bandazos hacia las tiendas grises de los bardenos. Safira consiguió agarrar con los dientes la cresta puntiaguda que nacía de la nuca de Espina, a pesar de que las púas de hueso se le clavaban en la lengua. Espina huyó y se agitó como un pez en la caña, intentando separarse, pero no podía hacer nada contra los férreos músculos de la mandíbula de Safira. Los 2 dragones cayeron a la deriva, uno junto al otro, como un par de hojas de un árbol unidas a la misma rama. Eragon se inclinó y lanzó un golpe cruzado contra el hombro derecho de Murtagh, sin intención de matarlo, pero sí con la de provocarle una grave herida que bastara para poner fin a la lucha. A diferencia de cuando se habían enfrentado en los llanos ardientes, Eragon estaba descansado, movía el brazo con la rapidez de un elfo y confiaba en que Murtagh estuviese indefenso frente a su ataque.
pero Murtagh levantó el escudo y bloqueó el golpe del Bracamarte. Su reacción le sorprendió tanto que Eragon titubeó, y apenas tuvo tiempo de echarse atrás y esquivar el contraataque de Murtagh, que lanzó a Zarrock en su dirección. La hoja de la espada cortó el aire a una velocidad inusitada, haciéndolo vibrar, y fue a dar contra el hombro de Eragon. Murtagh intensificó el ataque golpeándole en la muñeca, y cuando Eragon se zafó de Zarrock, introdujo la espada por debajo del escudo de Eragon y la clavó por el borde de la cota de malla y la túnica, al borde de la musiera, y le alcanzó en la cadera izquierda. La punta de Zarrock quedó empotrada en el hueso. El dolor sacudió a Eragon como un baño de agua helada, pero también le dio una claridad de pensamiento sobrenatural y le ayudó a concentrar una cantidad de fuerza extraordinaria en las piernas. Murtagh retiró la espada y Eragon soltó un grito. A su vez, atacó a Murtagh, que con un giro de muñeca bloqueó el Bracamarte por debajo de Zarrock. Murtagh dejó los dientes al descubierto, trazando una sonrisa siniestra. Sin perder un momento, Eragon liberó el Bracamarte de un tirón, hizo una finta hacia la rodilla derecha de Murtagh y luego asestó el golpe en dirección contraria, para provocarle un corte en el pómulo. «Deberías de haberte puesto casco», dijo Eragon. Estaban ya tan cerca del suelo, apenas unos 30 metros, que Saphira tuvo que soltar Espina, y los dos dragones se separaron antes de que Eragon y Murtagh pudieran intercambiar más golpes. Saphira y Espina ascendieron en espiral, compitiendo por llegar antes a una nube de color blanco anacarado, que se extendía sobre las tiendas de los bardenos. Eragon se levantó la cota y la túnica y se examinó la cadera. Tenía, lívido, un trozo de piel del tamaño de un puño, pero el lugar donde Zarrock había aplastado la cota y se había introducido en la carne. En medio de aquella mancha blanca había una fina línea roja, de 5 centímetros de longitud, por donde había penetrado la espada. De la herida manaba sangre, que le empapaba la parte superior de los calzones. Haber sido herido por Zarrock, una espada que nunca le había fallado en momentos de peligro y que aún consideraba suya por derecho propio, le desconcertaba. Que su propia arma fuera usada en su contra estaba mal. Era una distorsión del mundo, algo contra lo que se rebelaba su propio instinto. Saphira atravesó un remolino de aire y se agitó. Eragon se estremeció, sintiendo una nueva punzada de dolor en el lado, pero pensó que tenía suerte de no estar luchando a pie, ya que probablemente la cadera no pudiera soportar todo su peso. «Arya», dijo, «¿quieres curarme tú o lo hago yo mismo y dejo que Murtagh me detenga si puede?» «Nos ocuparemos nosotros», respondió Arya. «Así quizá aún puedas pillar a Murtagh por sorpresa, si cree que aún estás herido. Entonces espera». «¿Por qué?» «Tengo que darte permiso. Si no, mis barreras bloquearán el conjuro». La frase no le vino a la mente en un principio, pero al final recordó la construcción de la barrera y el idioma antiguo. Susurró: «Permito que Arya, hija de Islanzadi, efectúe un hechizo sobre mí. Cuando no estés tan ocupado hablaremos de tus barreras. Y si estuvieras inconsciente, ¿cómo íbamos a curarte?» No me pareció una mala idea después de los llanos ardientes. Murtagh nos inmovilizó a los dos con magia. No quiero que él, ni ningún otro, pueda lanzarnos hechizos sin nuestro consentimiento. Y no deben hacerlo, pero hay soluciones más elegantes que la tuya. Eragon se agitó en la silla al sentir el efecto de la magia de los elfos, y la cadera empezó a hacerle cosquillas y a picarle como si le estuviera atacando un ejército de pulgas. Cuando el picor cesó, deslizó una mano por debajo de la túnica y observó aliviado, que no palpaba nada más que la suave piel. «Bien», dijo, echando atrás los hombros, «vamos a enseñarles a cogerle miedo a nuestros nombres». La nube de un blanco nacarado se cernía, enorme, ante ellos. Saphira giró a la izquierda, y entonces, mientras Espina hacía un esfuerzo por virar a su vez, se sumergió en la profundidad de la nube. Todo se volvió frío, húmedo y blanco, hasta que de pronto Saphira emergió por el otro extremo, solo un par de metros por encima y por detrás de Espina. Con un rugido triunfal, Saphira se dejó caer sobre Espina y le agarró por el flanco, hundiéndole las garras en los muslos y en la columna. Estiró la cabeza hacia adelante, agarró el ala izquierda de Espina con la boca y apretó, haciendo crujir la carne con la presión de sus afilados dientes. Espina se retorció y aulló con un sonido horrible que Eragon no sospechaba que pudieran emitir los dragones. «Lo tengo», dijo Saphira. «Podría arrancarle el ala, pero preferiría no hacerlo».
Haz lo que tengas que hacer, pero hazlo antes de que caigamos demasiado. Murtagh, con su pálido rostro salpicado de sangre, apuntó a Eragon con Zarro. La espada temblaba en el aire, y un rayo mental de inmenso poder invadió la conciencia de Eragon. Aquella presencia extraña le tanteaba, intentando llegar a sus pensamientos para hacerse con ellos, subyugarlos y someterlos a la voluntad de Murtagh. Al igual que en los llanos ardientes, Eragon observó que la mente de Murtagh daba la sensación de contener multitud de mentes, como si un confuso coro de voces murmurara por debajo del caos de los propios pensamientos de Murtagh. Eragon se preguntó si Murtagh tendría a un grupo de magos asistiéndolo, del mismo modo que a él le asistían los elfos. Por difícil que resultara, Eragon vació la mente, dejando únicamente en ella una imagen de Zarro. Se concentró en la espada con todas sus fuerzas, sumiendo el plano de su conciencia en la calma de la meditación para que Murtagh no encontrara dónde agarrarse. Y cuando Espina empezó a agitarse frenéticamente y Murtagh se distrajo por un instante, lanzó un furioso contraataque, aferrándose a la conciencia de Murtagh. Los dos lucharon en un tétrico silencio mientras iban cayendo, forcejeando en los confines de sus mentes. A veces parecía que Eragon ganaba terreno, otras lo ganaba Murtagh, pero ninguno de los dos conseguía derrotar a su enemigo. Eragon echó un vistazo al suelo, que se acercaba a gran velocidad, y se dio cuenta de que aquella lucha tendría que resolverse por otros medios. Bajando el bracamarte hasta ponerlo a nivel de Murtagh, gritó «¡Leta!». Era el mismo hechizo que había usado Murtagh con él durante su anterior combate. Era un hechizo muy sencillo. No haría nada más que mantener inmóviles los brazos y el torso de Murtagh, pero les permitiría ponerse a prueba directamente y determinar cuál de los dos disponía de más energía. Murtagh articuló un contrahechizo, pero las palabras se perdieron tras el grito de Espina y el aullido del viento. Eragon sintió que el pulso se le aceleraba, al tiempo que la fuerza abandonaba sus miembros. Cuando ya casi habían agotado sus reservas y estaba debilitándose por el esfuerzo, Saphira y los elfos le proporcionaron energía de sus propios cuerpos, manteniendo el hechizo. Murtagh, frente a él, parecía seguro de sí mismo en un principio, pero Tragón seguía refrenándolo, y a medida que pasaba el tiempo fruncía más el ceño y apretaba más los labios, hasta dejar los dientes al descubierto, y en ningún momento redujo ninguno de los dos el acoso sobre la mente de su rival. Eragon sintió que la energía que le infundía Arya decaía una vez, y luego otra, y supuso que dos de los hechiceros a las órdenes de Volgran se habían desvanecido. Murtagh no puede aguantar mucho más, pensó, y luego tuvo que hacer un esfuerzo por recuperar el control mental, ya que aquel lapso de concentración había permitido a Murtagh adentrarse. La fuerza que le transmitían Arya y los otros elfos se redujo a la mitad, e incluso Saphira empezó a agitarse, fatigada. Justo cuando Eragon empezó a convencerse de que Murtagh se impondría, este emitió un grito angustiado, y Eragon sintió como si le quitaran un gran peso de encima. Al desaparecer la resistencia de Murtagh, que parecía atónito ante el éxito de Eragon. ¿Y ahora qué?, preguntó Eragon a Arya y a Saphira. ¿Nos los llevamos como rehenes? ¿Podemos hacerlo? Ahora tengo que volar, respondió Saphira. Soltó a Espina y agitó las alas, haciendo un esfuerzo por mantenerse a flote. Eragon miró por encima de Saphira y por un momento vio una imagen de caballos y hierba bañada por el sol acercándose a gran velocidad. Luego fue como si un gigante los golpeara por debajo y todo se volvió negro. Lo siguiente que Eragon vio fue un fragmento de las escamas del cuello de Saphira a unos centímetros de su nariz. Las escamas brillaran como un hielo de color azul cobalto. Eragon apenas tenía conciencia, pero sintió que alguien penetraba en su mente desde una gran distancia, proyectando en su interior una sensación de gran urgencia. Al ir recuperando el sentido, se dio cuenta de que era Arya. «Por fin, pon fin al hechizo, Eragon. Si lo mantienes, nos matarás a todos. Ponle fin. Murtagh está demasiado lejos. Despierta, Eragon, o caerás en el vacío». Dando un respingo, Eragon se enderezó y observó que Saphira estaba agazapada, rodeada de un círculo de jinetes del rey Orrin. Arya no estaba a la vista. Tras recuperar la conciencia, se dio cuenta de que el hechizo se había lanzado sobre Murtagh, seguía absorbiéndole fuerzas, cada vez más. Si no hubiera sido por la ayuda de Saphira, de Arya y de los otros elfos, ya habría muerto. Eragon concluyó el hechizo y luego buscó a Espina y a Murtagh por el suelo. «¡Ahí!», dijo Saphira,
y señaló con el morro. Eragon vio la brillante silueta de Espina, que surcaba el cielo del noroeste, en vuelo rasante, siguiendo el curso del río Giet en dirección al ejército de Galbatorix, a unos kilómetros de allí. ¿Cómo puede ser? Murtagh volvió a curar a Espina, y éste tuvo la suerte de aterrizar sobre la ladera de una colina. Él bajó corriendo y luego despegó antes de que tú recuperaras la conciencia. Desde lejos resonó la voz amplificada de Murtagh. No creáis que habéis vencido. Eragon, Saphira, volveremos a vernos, lo prometo. Espina y yo os derrotaremos. Entonces seremos aún más fuertes que ahora. Eragon agarró con tanta fuerza el escudo y el bracamarte que le sangraron los dedos por debajo de las uñas. ¿Crees que podrás ataparlo? Podría, pero los elfos no podrían ayudarte desde tan lejos, y dudo que pudiéramos imponernos sin su apoyo. Quizá podríamos. Eragon se interrumpió y se dio un golpe de frustración en la pierna. ¡Demonios! Soy un idiota. Me he olvidado de Aren. Podíamos haber usado la energía del anillo de Brum para derrotarlos. Tenías otras cosas en la mente. Cualquiera podría haber cometido ese error. Quizá, pero ojalá hubiera pensado antes en Aren. Aún podríamos usarlo para capturar a Espina y a Murtagh. ¿Y entonces qué? Preguntó Saphira. ¿Cómo los mantendríamos prisioneros? ¿Los drogarías como te drogó Durza en Gilgead? ¿O quieres matarlos? No lo sé. Podríamos ayudarlos a cambiar su nombre real, a poner fin a su juramento de fidelidad a Galbatorix. Es demasiado peligroso dejarles vagar por ahí sin control. En teoría tienes razón, Eragon, dijo Arya, pero estás cansado. Saphira está cansada, y yo prefiero que Espina y Murtagh escapen a perderos por no estar en vuestra mejor forma. Pero no estamos preparados para detener con garantías a un dragón y a su jinete durante un periodo largo de tiempo, y no creo que matar a Espina y a Murtagh sea tan fácil como crees, Eragon. Da gracias de que los hemos ahuyentado, y descansa tranquilo sabiendo que podemos volver a hacerlo la próxima vez que se atrevan a enfrentarse a nosotros. Dicho aquello, Arya se retiró de su mente. Eragon se quedó mirando hasta que Espina y Murtagh desaparecieron del alcance de la vista. Luego soltó un suspiro y frotó a Saphira en el cuello. Podría dormir un par de semanas. Yo también, dijo ella. Deberías de estar orgullosa. Superaste a Espina en cada lance. Sí, ¿verdad? Respondió ella, lamiéndose las escamas, pero no fue un enfrentamiento justo. Espina no tiene mi experiencia. Ni tu talento, diría yo. Girando el cuello, Saphira lamió la parte superior del brazo de Eragon, haciendo tintinear la cota de malla, y luego le miró con sus luminosos ojos. Él consiguió esbozar una sonrisa. Supongo que tenía que habérmelo esperado, pero aún así me sorprende que Murtagh fuera tan rápido como yo. Más magia por parte de Galbatorix, sin duda. Pero, ¿por qué tus defensas no consiguieron repeler a Zarrog? Te protegieron de golpes más duros cuando nos enfrentamos a los Razak. No estoy seguro. Quizá Murtagh o Galbatorix hayan inventado un hechizo en el que no haya pensado o contra el que no me haya protegido. O quizá sea simplemente que Zarrog es el arma de un jinete, y tal como dijo Glaer, las espadas que forjó Rumon destacan por poder atravesar hechizos de cualquier tipo, y raramente les afecta la magia. Exacto. Eragon se quedó mirando los restos de la sangre del dragón sobre la hoja del bracamarte, abatido. ¿Cuándo seremos capaces de derrotar a nuestros enemigos nosotros solos? Yo no podría haber matado a Durza si Arya no hubiera roto el zafiro estrellado. Y solo conseguiremos imponernos a Murtagh y a Espina gracias a la ayuda de Arya y los otros 12. Tenemos que ganar fuerza, dijo Saphira. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo ha acumulado tanta fuerza Galbatorix? ¿Ha encontrado un modo de alimentarse de los cuerpos de sus esclavos, aunque estén a cientos de kilómetros de distancia? Grr, no lo sé. Un reguero de sudor le atravesó la frente y fue a parar a la comisura de su ojo derecho. Se secó con la palma de la mano, volvió a parpadear y observó a los jinetes reunidos alrededor de él y de Saphira. ¿Qué hacen aquí? Mirando más allá, se dio cuenta de que Saphira había aterrizado cerca de donde el rey Orrin había interceptado a los soldados de los barcos. No muy lejos, a su izquierda, cientos de hombres, húrgalos y caballos se arremolinaban, presas del pánico y de la confusión.
Ocasionalmente, el entrechocar de las espadas o el grito de un hombre herido se elevaban entre el fragor de la batalla, acompañados de carcajadas aisladas de una risa demencial. Creo que están aquí para protegernos, dijo Safira. ¿A nosotros? ¿De qué? ¿Por qué no han matado ya a los soldados? ¿Dónde? Dejó la frase a medias al ver a Aria, a Volgran y a otros 4 elfos demacrados procedentes del campamento que corrían hacia Safira. Eragon levantó una mano a modo de saludo y gritó: «Aria, ¿qué ha sucedido? No veo quién está al mando». Alarmado, Eragon observó que Aria respiraba con tanta dificultad que le costó recuperar el aliento. «Los soldados han resultado ser más peligrosos de lo que esperábamos. No sabemos cómo. El Du Brangata no ha recibido más que mensajes incoherentes de los hechiceros de Orrin». Recuperando el aliento, Aria empezó a examinar los cortes y las magulladuras de Safira. Antes de que Eragon pudiera seguir preguntándole, una serie de voces exaltadas procedentes del escenario de la contienda eclipsaron el tumulto general, y oyó al rey Orrin que gritaba: «¡Atrás! ¡Atrás todos! ¡Arqueros, mantener la formación! ¡Diantres, que nadie se mueva! ¡Lo tenemos!». Safira pensó lo mismo que Eragon. Colocando las patas bajo el cuerpo, dio un salto por encima del anillo de jinetes, espantando a los caballos, que se asustaron y echaron a correr, y se abrió paso por entre el campo de batalla, sembrado de cadáveres, hacia el lugar de donde provenía la voz del rey Orrin, apartando a hombres y húrgalos como si fueran briznas de hierba. El resto de los elfos salieron corriendo tras ella, espadas y arcos en ristre. Safira encontró a Orrin sentado sobre su caballo de batalla en primera fila de una formación compacta, con la mirada fija en un único hombre a unos 15 metros. El rey estaba congestionado, tenía los ojos desorbitados y la armadura cubierta de suciedad del combate. Había resultado herido bajo el brazo izquierdo, y del muslo izquierdo le sobresalían varios centímetros el palo de una lanza. Cuando se apercibió de la llegada de Safira, el alivio se leyó en su rostro de pronto. «Bien, bien, estáis aquí», murmuró mientras Safira se colocaba junto a su caballo. «Te necesitábamos, Safira, y a ti, asesino de sombra». Uno de los arqueros se adelantó unos centímetros. Orrin agitó la espada. «¡Atrás!», le gritó. «Al que no se quede en su posición le cortaré la cabeza. Lo juro por la corona de Angmar». Luego volvió a mirar fijamente al hombre solitario. Eragon siguió con la vista su mirada. El hombre era un soldado de altura media, con una marca de nacimiento morada en el cuello, y el pelo castaño aplastado a causa del casco que había llevado. Su escudo estaba hecho añicos, su espada estaba doblada, rota y llena de muescas, y le faltaban los últimos 15 centímetros. Su cota de malla estaba cubierta del fango del río. De un corte en las costillas le manaba sangre. Una flecha decorada con plumas blancas de cisne le había atravesado el pie derecho y lo mantenían clavado al suelo, con 3/4 partes del asta hundidas en la dura tierra. De la garganta del hombre emanaba una tétrica risa borboteante que subía y bajaba a la intensidad con una cadencia obsesiva, pasando de una nota a la siguiente como si el hombre estuviera a punto de estallar en gritos de pánico. «¿Qué eres tú?», le gritó Orrin. El soldado no respondió de inmediato, por lo que el rey soltó una maldición e insistió: «Respóndeme, o te dejaré en manos de mis hechiceros. ¿Eres hombre, bestia o algún siniestro demonio? ¿En qué apestosa fosa os ha encontrado Galbatorix, a ti y a los tuyos? ¿Eres pariente de los Razak?». Aquella última pregunta le sentó a Eragon como si le clavaran una aguja. Se enderezó de golpe y todos los sentidos se le agudizaron. La risa se detuvo por un momento. «Hombre, soy un hombre. No eres como ningún hombre que yo conozca. Solo quería asegurar el futuro de mi familia. ¿Te resulta eso tan extraño, Surdano? No me respondas con acertijos. Desecho de lengua viperina. Dime cómo llegaste a ser lo que eres y sé sincero, si no quieres que te eche plomo fundido por la garganta y veamos si eso te duele». La risita demencial se intensificó y luego el soldado respondió: «No puedes hacerme daño, Surdano. Nadie puede. El propio rey nos hizo insensibles al dolor. A cambio, nuestras familias vivirán cómodamente el resto de sus vidas. Podéis ocultaros de nosotros, pero nosotros nunca dejaremos de perseguiros.
ni siquiera en las circunstancias en las que un hombre cualquiera caería rendido de agotamiento. Podéis combatirnos, pero nosotros seguiremos matándoos mientras nos quede un brazo que levantar. No podéis ni siquiera rendiros ante nosotros, ya que no hacemos prisioneros. No podéis hacer nada más que rendiros y devolver la paz a esta tierra. Con una mueca horripilante, el soldado rodeó, con la mano que sostenía el destrozado escudo, el asta de la flecha y se la arrancó del pie. Se oyó el sonido de la carne desgarrándose y apareció la cabeza de la flecha con trozos de materia ensangrentada. El soldado les mostró la flecha, agitándola, y luego se la tiró a uno de los arqueros, hiriéndole en la mano. Se rió con más fuerza que antes y se echó hacia adelante, arrastrando el pie herido tras él. Levantó la espada como si pretendiera atacar. ¡Disparad! Gritó Orrin. Las cuerdas de los arcos resonaron como laúdes desafinados, y un instante después una batería de flechas cayó sobre el torso de los soldados. Dos de las flechas rebotaron en su gamesón, el resto penetró en su caja torácica. Su risa se convirtió en un borboteo sibilante al llenársele los pulmones de sangre, pero el soldado siguió avanzando, tiñendo la hierba del suelo de un rojo intenso. Los arqueros volvieron a disparar y las flechas le atravesaron los hombros y los brazos, pero él no se detuvo. Otra lluvia de flechas siguieron a las anteriores. El soldado trastabilló y se cayó cuando una flecha le abrió la rótula. Otras les desgarraron los muslos y una le atravesó completamente el cuello, abriendo un agujero a través de su marca de nacimiento. Y siguió volando por el campo, dejando tras de sí un reguero de sangre, y aun así el soldado se negaba a morir. Empezó a arrastrarse, empujándose con los brazos, poniendo muñecas y con aquella risita como si todo el mundo fuera una broma obscena que sólo él supiera apreciar. Al ver aquello, Eragon sintió un escalofrío que le recorría la columna. El rey Orrin lanzó un violento improperio y Eragon detectó un punto de histeria en su voz. Bajó de su caballo de un salto, lanzó la espada y el escudo al suelo y señaló al húrgalo más próximo. «¡Dame tu hacha!». Atónito, el húrgalo de piel gris dudó un momento, pero luego le entregó su arma. El rey Orrin se acercó cojeando al soldado, levantó la pesada hacha con ambas manos y de un solo golpe le arrancó la cabeza. La risita cesó. El soldado echó la vista atrás, hasta clavar los ojos en el cielo, y la boca siguió moviéndose unos segundos. Luego quedó inmóvil. Orrin agarró la cabeza por el pelo y la levantó para que todos pudieran verla. «¡Pueden matarse!», declaró. «Haced correr la voz de que el único modo seguro de detener a estas abominaciones es decapitarlas. Eso o aplastarles el cráneo con un martillo, o dispararles a los ojos desde una distancia de seguridad. Diente Gris, ¿dónde estás?». Un robusto jinete de mediana edad se acercó a su montura. Orrin le lanzó la cabeza, que el jinete cogió al vuelo. «Clávala en lo alto de un poste, junto a la puerta norte del campamento. Clava todas sus cabezas, que sirvan de mensaje a Galbatorix, para que sepa que no nos dan miedo estos sucios trucos y que ganaremos pese a ellos», añadió el rey, que devolvió el hacha al húrgalo y luego recogió sus propias armas. A unos metros de allí, Eragon vio a Nargar-Pog rodeado de un puñado de Khul. Eragon le dijo unas palabras a Saphira y se desplazó junto a los húrgalos. Después de intercambiar unos saludos, Eragon se dirigió a Gar-Pog. «¿Todos los soldados eran así?», preguntó, señalando con la cabeza hacia el cadáver cubierto de flechas. «Todos hombres insensibles al dolor. Los alcanzabas y piensas que están muertos. Le dan la espalda y te cortan el gaznate», gruñó Gar-Pog. «Hoy he perdido muchos carneros. Me he enfrentado a montones de humanos. Espada de fuego, pero nunca antes a estos monstruos burlones. No es natural. Da la impresión de que están poseídos por espíritus, que quizá los propios dioses se han vuelto en nuestra contra». «Tonterías», protestó Eragon. «No es más que un hechizo de Galbatorix, y pronto tendremos un modo de protegernos contra él». A pesar de la imagen de confianza que quería dar, la idea de enfrentarse a enemigos que no sintieran dolor le inquietaba tanto como a los húrgalos. Es más, por lo que había dicho Gar-Pog, supuso que a Nasuada le iba a costar mucho más mantener la moral alta entre los bardenos cuando la noticia corriera entre los soldados. Mientras los bardenos y los húrgalos se disponían a retirar a sus compañeros caídos, quitándoles el equipo que pudiera ser de utilidad,
y a decapitar a los soldados y a arrastrar sus cuerpos mutilados para formar pilas para quemarlos, Eragon, Saphira y el rey Orrin volvieron al campamento, acompañados por Arya y los otros elfos. Por el camino, Eragon se ofreció a curarle al rey Orrin la pierna, pero éste se negó. «Tengo mis propios médicos, asesino de sombra». Nasuada y Jormundur los esperaban junto a la puerta norte. Acercándose a Orrin, Nasuada preguntó: «¿Qué ha pasado?». Eragon cerró los ojos mientras Orrin explicaba que el primer ataque a los soldados parecía haber ido bien. Los jinetes habían arrasado las filas enemigas, asestando lo que pensaban serían golpes mortíferos a diestra y siniestra, y solo habían sufrido una baja durante la carga. No obstante, al enfrentarse a los soldados restantes, muchos de los que habían abatido se habían puesto en pie y habían reemprendido la lucha. «Entonces perdimos la compostura», explicó Orrin, echando los hombros atrás. «Le habría pasado a cualquiera. No sabíamos si los soldados eran invencibles o si eran hombres siquiera. Cuando ves a un enemigo que se acerca con el hueso saliendo de la pantorrilla, con una lanza atravesándole la barriga y con media cara colgándole, y que además no deja de reírse de ti, pocos hombres aguantan el tipo. Mis guerreros se aterrorizaron, rompieron la formación. Fue un caos, una matanza. Cuando los húrgalos y vuestros guerreros, Nasuada, nos alcanzaron, quedaron atrapados en aquella locura». El rey sacudió la cabeza. «Nunca he visto algo parecido, ni siquiera en los llanos ardientes». Nasuada se había quedado pálida, pese a su tez morena. Miró a Eragon y después a Arya. «¿Cómo ha podido hacer eso Galbatorix?». «Ha bloqueado la mayor parte de la capacidad de las personas para sentir dolor, aunque no toda», respondió Arya, «dejándoles únicamente una sensación mínima para que sepan dónde están y lo que están haciendo, pero no tanta como para que el dolor pueda incapacitarlos. El hechizo habrá requerido solo una pequeña capacidad de energía». Nasuada se humedeció los labios. Volvió a dirigirse a Orrin. «¿Sabes a cuántos hemos perdido?». Orrin se estremeció, se doblegó, se presionó la mano contra la pierna, apretó los dientes y soltó un gruñido. «300 soldados contra... ¿Qué fuerza enviaste tú?». «200 hombres con espadas, 100 lanceros, 50 arqueros. Eso, más los húrgalos, más mi caballería. Digamos unos 1000 soldados, contra 300 soldados a pie a campo abierto. Matamos hasta el último de ellos. No obstante, el precio que hemos pagado». El rey sacudió la cabeza. «No lo sabremos con certeza hasta que contemos los muertos, pero me dio la impresión de que 3/4 partes de nuestras espadas han caído. Y más lanceros, y algunos arqueros. De mi caballería quedan pocos, 50, 70. Muchos de ellos eran mis amigos. Quizá haya 100 o 150 húrgalos muertos. En total, 500 o 600 cadáveres, y la mayor parte de los supervivientes heridos. No sé. No». Orrin se quedó con la boca abierta y se ladeó de su montura. Se habría caído si no fuera porque Arya dio un salto para evitarlo. Nasuada chasqueó los dedos y acudieron 2 bardenos de entre las tiendas. Les ordenó que se llevaran a Orrin a su pabellón y luego fueran a buscar a sus médicos. «Hemos sufrido una dura derrota, aunque hayamos conseguido exterminar a los soldados», murmuró Nasuada. Apretó los labios con una expresión que combinaba la pena y la desesperanza en igual medida. Los ojos le brillaban, cubiertos de lágrimas no derramadas, pero irguió la cabeza y se quedó mirando a Eragon y a Saphira con ojos duros. «¿Qué tal os ha ido a vosotros dos?». Escuchó inmóvil la descripción que hizo Eragon de su encuentro con Murtagh y con Espina. Después asintió. «El simple hecho de que escaparais de sus garras era más de lo que nos atreveríamos a esperar. No obstante, habéis conseguido más que eso. Habéis demostrado que Galbatorix no ha hecho a Murtagh tan poderoso como para que no haya esperanza de derrotarlo. Con algunos hechiceros más que os ayudaran, Murtagh habría quedado a vuestra merced. Así que supongo que no se atreverá a enfrentarse al ejército de la reina Islanthadi por sí solo. Si podemos reunir los suficientes hechiceros a vuestro alrededor, Eragon, creo que por fin podremos matar a Murtagh y a Espina la próxima vez que vengan a por vosotros». «¿No queréis capturaros?», preguntó Eragon. «Quiero muchas cosas, pero dudo de que llegue a conseguir muchas de ellas.
Murtagh y Espina quizá no intenten mataros, pero si se presenta la ocasión, tenemos que matarlos a ellos sin dudarlo. ¿O tú lo ves de otro modo? No. ¿Ha muerto alguno de vuestros hechiceros durante la lucha? Le preguntó Nasuada a Arya. Algunos se desmayaron, pero todos se han recuperado. Gracias. Nasuada respiró hondo y miró hacia el norte, con los ojos perdidos en el infinito. Eragon, por favor, informa a Triana de que quiero que tú, Bran Gata, descubran cómo reproducir el hechizo de Galbatorix. Por despreciable que sea, tenemos que imitarle. No podemos permitirnos no hacerlo. No sería práctico que todos nos volviéramos insensibles al dolor. Nos heriríamos con demasiada facilidad, pero deberíamos tener unos cientos de guerreros voluntarios que fueran inmunes al sufrimiento físico. Mi señora, todos esos muertos, dijo Nasuada, retorciendo las riendas entre las manos. Llevamos demasiado tiempo parados en el mismo sitio. Es hora de que obliguemos al imperio a defenderse de nuevo. Espoleó a Tormenta de guerra, apartándolo de la carnicería que se extendía frente al campamento, y el semental levantó la cabeza y mordió el bocado. Tu primo, Eragon, me pidió que le dejara tomar parte en el combate de hoy. Me negué, debido a su inminente boda, la cual no le gustó, aunque sospecho que su prometida piensa diferente. ¿Me harás el favor de notificarme si aún desean proceder con la ceremonia hoy mismo? Tras este baño de sangre, a los bardenos les animaría a asistir a una boda. Os lo comunicaré en cuanto lo sepa. Gracias. Puedes retirarte, Eragon. Lo primero que hicieron Eragon y Safira, tras dejar a Nasuada, fue visitar a los elfos que se habían desmayado durante su batalla con Murtagh y Espina, y agradecerles a ellos y a sus compañeros la ayuda recibida. Luego Eragon, Arya y Bolgrand se ocuparon de las heridas que Espina le había provocado a Safira, reparando sus cortes y rasguños y alguna magulladura. Cuando hubieron acabado, Eragon localizó a Triana con la mente y le comunicó las instrucciones de Nasuada. Solo entonces fueron en busca de Roran. Bolgrand y sus elfos los acompañaron. Arya se fue a atender sus asuntos. Roran y Catelyn estaban discutiendo en voz baja pero con intensidad cuando Eragon los encontró, junto a la esquina de la tienda de Horst. Cuando se acercaron Eragon y Safira, se callaron. Catelyn cruzó los brazos y apartó la vista de Roran, mientras que Roran agarró la cabeza del martillo que tenía amarrado al cinto y sacudió el tacón de la bota contra una roca. Eragon se detuvo frente a ellos y esperó unos momentos, con la esperanza de que le explicaran el motivo de su discusión, pero no fue aquello lo primero que oyó. ¿Estáis heridos alguno de los dos? Preguntó Catelyn, pasando la mirada del uno al otro. Lo hemos estado, pero ya no. ¿Esto es tan extraño? En Carvajal oímos historias de magia, pero nunca me las había creído. Parecían tan imposibles. Y aquí, en cambio, hay magos por todas partes. ¿Habéis hecho mucho daño a Murtagh y a Espina? ¿Han huido por eso? Los vencimos, pero no les causamos ningún daño permanente, explicó Eragon. Hizo una pausa y al ver que ni Roran ni Catelyn se disponían a hablar, preguntó si aún querían casarse aquel mismo día. Nasuada ha sugerido que sigáis con la boda, pero quizá sea mejor esperar. Aún hay que enterrar a los muertos y hay mucho que hacer. Quizá sea mejor mañana, más apropiado. No, dijo Roran, y picó con la puntera de la bota en la roca. El imperio podría volver a atacar en cualquier momento. Mañana podría ser demasiado tarde. Sí. Si yo muriera antes de que nos casáramos, ¿qué sería de Catelyn o de nuestro...? Roran se quedó sin palabras y se ruborizó. La expresión de Catelyn se suavizó. Se giró hacia Roran y le cogió la mano. Además, la comida ya está preparada, dijo ella. La decoración ya está lista y nuestros amigos se han reunido para la boda. Sería una pena que todos esos preparativos no sirvieran para nada. Catelyn levantó la mano, le frotó la barba a Roran, que la rodeó con un brazo, sonriendo. No entiendo ni la mitad de lo que está pasando entre ellos, le dijo Eragon a Safira. Así pues, ¿cuándo queréis entonces que tenga lugar la ceremonia? Dentro de 1 hora, dijo Roran. Marido y mujer. 4 horas más tarde, Eragon se encontraba en lo alto de una loma salpicada de flores silvestres amarillas.
Alrededor de la loma se extendía un frondoso prado que bordeaba el río Gied, que discurría unos 30 metros a la derecha de Eragon. El cielo estaba brillante y limpio, y los rayos del sol iluminaban todo con una suave luz. El aire era fresco y suave y olía a fresco, como si acabara de llover. Reunidos frente a la loma estaban los aldeanos de Carvajal, ninguno de los cuales había resultado herido durante la lucha, y lo que aparentemente era la mitad de las fuerzas de los bardenos. Muchos de los guerreros sostenían lanzas largas, decoradas con penachos bordados de todos los colores. Varios caballos, entre ellos Nieve de Fuego, parecían atados a unas estacas en el extremo del prado. A pesar de los esfuerzos de Nasuada, la organización de la ceremonia había llevado más tiempo de lo que nadie podía haberse imaginado. El viento alborotaba el cabello de Eragon, aún húmedo tras habérselo lavado. En aquel momento, Saphira planeó sobre la congregación y aterrizó a su lado, batiendo las alas. Él sonrió y le tocó el hombro. «Pequeño», dijo ella, «en circunstancias normales habría estado nervioso por tener que hablar frente a tanta gente y dirigir una ceremonia tan solemne e importante, pero tras la lucha anterior todo había asumido un aire de irrealidad, como si no fuera más que un sueño especialmente vívido». En la base de la loma se encontraban Nasuada, Arya, Nárêin, Jormundur, Ángela, Elba y otros personajes importantes. El rey Orrin no acudió, ya que sus heridas resultaron ser más graves de lo que parecía en principio, y sus médicos aún le estaban tratando en su pabellón. En su lugar asistió Irwin, el primer ministro del rey. Los únicos húrgalos presentes eran los dos de la guardia privada de Nasuada. Eragon había estado presente cuando Nasuada había invitado a Nargar Bog a la celebración, y se había sentido aliviado cuando éste había tenido un buen criterio de declinar la invitación. Los aldeanos nunca habrían tolerado a un grupo numeroso de húrgalos en la boda. Nasuada incluso había tenido dificultades para convencerles de que aceptaran la presencia de sus guardas. Con el murmullo provocado por el roce de las ropas, los aldeanos y los bardenos se echaron a los lados y abrieron un largo pasillo desde la loma hasta el lugar hasta donde se extendía la multitud. Entonces los aldeanos unieron sus voces y empezaron a cantar las antiguas canciones de boda del valle de Palancar. Los tradicionales versos hablaban del ciclo de las estaciones, de la cálida tierra que daba origen a una nueva cosecha cada año, de los partos en primavera, de los tordos que anidaban y del desove de los peces, y de que el destino dictaba que los jóvenes ocuparan el lugar de los viejos. Una de las hechiceras de Volgram, una elfa con el pelo plateado, sacó una pequeña lira de oro de una funda de terciopelo y acompañó a los aldeanos con sus propias notas, embelleciendo aquellas sencillas tonadas y dándole a las familiares melodías un aire melancólico. Con pasos lentos y rectangulares, Roran y Katrina aparecieron uno a cada extremo del pasillo abierto entre la multitud. Se dirigieron hacia la loma y sin tocarse empezaron a avanzar hacia Eragon. Roran llevaba una casaca que había tomado prestada de uno de los bardenos. Se había cepillado el pelo y recortado la barba, y llevaba las botas limpias. El rostro le brillaba con una alegría indescriptible. En conjunto, a Eragon le pareció que tenía un aspecto muy atractivo y distinguido. No obstante, era Katrina la que llamaba más su atención. Su vestido era de color azul claro, tal como correspondía a una novia en sus primeras nupcias, de corte sencillo, pero con una cola de encaje de más de 3 metros de largo, sujetada por 2 niñas. Sus tirabuzones destacaban contra la pálida tela como cobre bruñido. En las manos llevaba un pomo de flores silvestres. Se la veía orgullosa, serena y bella. Eragon oyó algún suspiro entre las mujeres al contemplar la cola del vestido y decidió dar las gracias a Nasuada por encargar a los Du Brangata que le hicieran el vestido a Katrina, ya que supuso que era ella la responsable del regalo. Horst caminaba 3 pasos por detrás de Roran. A una distancia similar, por detrás de Katrina, caminaba Birgit, atenta a no pisar el vestido. Cuando Roran y Katrina estaban a medio camino de la loma,
Un par de palomas blancas salieron volando de los sauces llorones que flanqueaban el río Giet. Las palomas llevaban un aro de narcisos amarillos agarrado a las patas. Katrina aflojó el paso y se detuvo cuando se le acercaron. Los pájaros la rodearon 3 veces y luego bajaron hasta depositarle el aro de flores sobre la cabeza para luego volver al río. ¿Eso es cosa tuya?, le preguntó Eragon a Aria. Aria sonrió. En lo alto de la loma, Roran y Katrina se quedaron inmóviles ante Eragon mientras esperaban que los aldeanos acabaran de cantar. Cuando la estrofa final dio paso al silencio, Eragon levantó las manos y dijo: «Sed bienvenidos todos. Hoy nos hemos reunido para celebrar la unión entre las familias de Roran, hijo de Garrow, y Katrina, hija de Ysmira. Ambos tienen buena reputación y por lo que yo sé no están comprometidos con nadie más. No obstante, si ese no fuera el caso, o si alguien conoce alguna otra razón por la que no debieran convertirse en marido y mujer, que la exponga ante estos testigos, para que podamos juzgar la validez de tales argumentos». Eragon hizo la pausa correspondiente y luego siguió. «¿Quién de vosotros habla por Roran, hijo de Garrow?» «Roran no tiene padre ni tío», dijo Horst, dando un paso adelante. «Así que yo, Horst, hijo de Ostrek, hablo por él como si fuera de mi propia sangre». «¿Y quién de vosotros habla por Katrina, hija de Ysmira?» Birgit dio un paso adelante. «Katrina no tiene ni madre ni tía, así que yo, Birgit, hija de Mardra, hablo por ella como si fuera de mi propia sangre». A pesar de sus cuentas pendientes con Roran, la tradición decía que Birgit tenía el derecho y la obligación de representar a Katrina, al haber sido amiga íntima de su madre. «Es justo y correcto. ¿Qué tienes entonces, Roran, hijo de Garrow, que aportar a este matrimonio, para que él y su esposa puedan prosperar?» «Aporta su nombre», dijo Horst. «Aporta su martillo. Aporta la fuerza de sus manos. Y aporta la promesa de una granja en Carvajal, donde ambos puedan vivir en paz». El asombro se extendió por toda la multitud, al darse cuenta la gente de lo que estaba haciendo Roran. Estaba comprometiéndose y declarando públicamente que el imperio no evitaría que volviera a casa con Katrina para darle la vida que ella tendría en aquel momento de no ser por la sangrienta intervención de Galbatorix. Roran estaba comprometiendo su honor, como un hombre, como marido, condicionándolo a la caída del imperio. «¿Aceptas lo que se ofrece, Birgit, hija de Mardra?», preguntó Eragon. «Acepto», dijo Birgit, asintiendo. «¿Y qué aporta Katrina, hija de Ysmira, a este matrimonio para que ella y su esposo puedan prosperar?» «Aporta su amor y devoción, con los que servirá a Roran, hijo de Garrow. Aporta su amabilidad en la organización de una casa y aporta una dote». Sorprendido, Eragon observó a Birgit, que hacía un gesto a 2 hombres situados junto a Nasuada y que a su vez se acercaron con un cofre de metal sujeto entre los dos. Birgit abrió el cierre del cofre, levantó la tapa y mostró a Eragon su contenido. Él echó un vistazo y vio el montón de joyas en su interior. «Aporta un collar de oro con diamantes incrustados. Aporta un prendedor de coral rojo del Mar del Sur y una redecilla con perlas para el pelo. Aporta 5 anillos de oro y oro blanco. El primer anillo». Al tiempo que Birgit describía cada pieza, la sacaba del cofre y la levantaba, para que todos pudieran ver que decía la verdad. Eragon continuaba atónito. Echó una mirada a Nasuada y observó la sonrisa satisfecha que lucía. Cuando Birgit acabó con su letanía y cerró el cofre, Eragon preguntó: «¿Aceptas lo que se ofrece, Horst, hijo de Ostrek?» «Acepto». «Así pues, vuestras familias se convierten en una sola, de acuerdo con la ley de la tierra». Luego, por primera vez, Eragon se dirigió a Roran y a Katrina directamente. «Los que han hablado por vosotros han acordado los términos del matrimonio. Roran, ¿estás satisfecho de cómo ha negociado Horst, hijo de Ostrek, en tu nombre?» «Lo estoy». «Y Katrina, ¿estás satisfecha de cómo ha negociado Birgit, hija de Mardra, en tu nombre?» «Lo estoy». «Roran Martillazos,
hijo de Garrow, juras por tu nombre y por tu linaje que protegerás y cuidarás a Catrina, hija de Ismira, mientras ambos viváis? Yo, Roran Martillazos, hijo de Garrow, juro por mi nombre y por mi linaje que protegeré y cuidaré a Catrina, hija de Ismira, mientras ambos vivamos. ¿Juras defender su honor, serle leal y fiel en los años venideros y tratarla con el respeto, la dignidad y la amabilidad debidos? Juro defender su honor, serle leal y fiel en los años venideros y tratarla con el respeto, la dignidad y la amabilidad debidos. Y juras darle las llaves de tus posesiones, si las hubiera, y de la caja donde guardaras tu dinero, mañana, al ponerse el sol, para que pueda ocuparse de tus negocios como debe hacer una esposa? Roran juró que lo haría. Catrina, hija de Ismira, juras por tu nombre y tu linaje, que servirás y cuidarás a Roran, hijo de Garrow, mientras ambos viváis? Yo, Catrina, hija de Ismira, juro por mi nombre y por mi linaje, que serviré y cuidaré a Roran, hijo de Garrow, mientras ambos vivamos. ¿Juras defender su honor, serle leal y fiel en los años venideros, tener sus hijos, si los hubiera, y ser una madre cariñosa con ellos? Juro defender su honor, serle leal y fiel en los años venideros, tener sus hijos si los hubiera, y ser una madre cariñosa con ellos. ¿Y juras hacerte cargo de sus riquezas y posesiones y gestionarlas responsablemente para que él pueda concentrarse en las tareas que le conciernen solo a él? Catrina juró que lo haría. Sonriendo, Eragon se sacó una cinta roja de la manga y dijo: «Cruzad las muñecas». Roran y Catrina extendieron los brazos izquierdo y derecho, respectivamente, e hicieron como les decía, apoyando la parte central de la cinta contra sus muñecas. Eragon la pasó 3 veces a su alrededor y ató los extremos con un lazo. Haciendo uso de mi potestad como jinete de dragón, os declaro marido y mujer. La multitud estalló en vítores. Acercándose, Roran y Catrina se besaron, y el público redobló sus gritos. Safira acercó la cabeza hacia la radiante pareja, y al separarse, tocó a Roran y a Catrina en la frente con la punta del morro. Que viváis muchos años, y que vuestro amor se vuelva más profundo con cada año que pase, les dijo. Roran y Catrina se giraron hacia los presentes y levantaron sus brazos unidos hacia el cielo. ¡Que empiece el banquete!, declaró Roran. Eragon siguió a la pareja mientras descendían la loma y caminaban por entre la bulliciosa muchedumbre hacia las 2 sillas que habían colocado a la cabeza de una fila de mesas. Se sentaron en ellas, como rey y reina de su fiesta, y los invitados empezaron a ponerse en fila para presentarles sus felicitaciones y sus regalos. Eragon fue el primero. Lucía una sonrisa tan amplia como la de ellos. Estrechó la mano libre de Eragon y luego inclinó la cabeza en dirección a Catrina. «Gracias, Eragon», dijo ella. «Sí, gracias», añadió Roran. «El honor ha sido mío». Se los quedó mirando y luego estalló en una carcajada. «¿Qué pasa?», preguntó Roran. «Vosotros dos, que parecéis bobos, de lo contentos que estáis». Con los ojos brillantes, Catrina se rió y abrazó a Roran. «Es que lo estamos». Eragon se puso serio y continuó. «Tenéis que saber la suerte que tenéis de estar hoy aquí. Roran, si no hubieras podido convencer a todos para ir hasta los llanos ardientes, y si los Razak se te hubieran llevado, Catrina, a Urubaen, ninguno de los dos habría...» «Sí, pero lo conseguí y no lo hicieron», le interrumpió Roran. «No empañemos este día con pensamientos desagradables de lo que podría haber sido y no es». «No lo digo por eso». Eragon echó un vistazo a la fila de gente que esperaba tras él, para asegurarse de que no estaban lo suficientemente cerca como para oírle. «Los 3 somos enemigos del Imperio, y tal como se ha demostrado hoy, no estamos seguros ni siquiera entre los Vardenos. Si Galbatorix puede, nos atacará a cualquiera de los 3, incluida tú, Catrina, para hacer daño a los otros. Así que os he hecho esto». Del bolsillo de su cinturón sacó 2 anillos de oro lisos, pulidos y brillantes. Los había moldeado la noche anterior a partir de la última de las esferas de oro que había extraído de la tierra. Le dio el más grande a Roran y el más pequeño a Catrina. Roran giró su anillo, examinándolo, y luego lo miró tras levantarlo hacia el cielo.
intentando descifrar los glifos tallados en idioma antiguo en el interior del metal. Es muy bonito, pero ¿cómo puede contribuir a protegernos? Los he encantado para que hagan tres cosas, dijo Eragon. Si alguna vez necesitéis mi ayuda o la de Safira, dadle una vuelta al anillo en el dedo y decid, ayúdame, asesino de sombra, ayúdame, escamas brillantes, y os oiremos y vendremos lo más rápidamente posible. Por otra parte, si alguno de los dos está próximo a la muerte, vuestro anillo nos alertará a nosotros y a ti, Roran, o a ti, Katrina, dependiendo de quien esté en peligro. Y mientras tengáis los anillos en contacto con la piel, siempre sabréis cómo encontrar al otro, por muy lejos que estéis. Dudó un momento y luego añadió, espero que estéis de acuerdo en llevarlos puestos. Por supuesto que sí, dijo Katrina. Roran hinchó el pecho y la voz se le volvió algo ronca. Gracias, le dijo. Gracias. Ojalá los hubiéramos tenido antes de que nos separaran en Carvajal. Dado que solo tenía una mano libre cada uno, Katrina le deslizó el anillo a Roran en el dedo mediano de la mano derecha, y él le puso el suyo a Katrina, colocándoselo en el dedo medio de la mano izquierda. Tengo otro regalo para vosotros, dijo Eragon. Girándose, emitió un silbido y agitó los brazos. A través de la multitud se abrió paso un mozo que traía a Nieve de Fuego cogido por la brida. El mozo le dio a Eragon las riendas del semental, hizo una reverencia y se retiró. Roran, necesitarás una buena montura. Este es Nieve de Fuego. Fue de Brum, luego mío, y ahora te lo doy a ti. Roran recorrió a Nieve de Fuego con la vista. Es un animal magnífico. De lo mejor. ¿Lo aceptas? Encantado. Eragon volvió a llamar al mozo y le devolvió a Nieve de Fuego, indicándole que Roran era el nuevo propietario del semental. Cuando el mozo se fue, Eragon echó un vistazo a la gente haciendo cola con regalos para Roran y Katrina. Vosotros dos quizá fuerais pobres esta mañana, pero para cuando llegue la noche seréis ricos. Si alguna vez Safira y yo podemos dejar de vagar por el mundo, tendremos que ir a vivir con vosotros, en el salón gigante que construyáis para todos vuestros hijos. Sea lo que construyamos, me temo que difícilmente será lo suficientemente grande como para que quepa Safira, dijo Roran. Pero siempre seréis bienvenidos, añadió Katrina, los dos. Después de felicitarlos una vez más, Eragon se instaló en el extremo de la mesa y se entretuvo lanzándole pedacitos de pollo asado a Safira y viendo cómo los atrapaba en el aire. Allí se quedó hasta que Nasuada acabó de hablar con Roran y Katrina, dándoles algo pequeño que no consiguió ver. Entonces detuvo a Nasuada, que abandonaba la fiesta. ¿Qué hay, Eragon? Le preguntó. No puedo entretenerme. ¿Fuisteis vos quien le dio a Katrina su vestido y su dote? Sí. ¿Lo desapruebas? Os estoy agradecido por vuestra generosidad con mi familia, pero me pregunto... ¿Sí? ¿No necesitan tanto los bardenos ese oro? Lo necesitamos, dijo Nasuada, pero no tan desesperadamente como antes. Desde mi plan de los encajes y desde que triunfé en la prueba de los cuchillos largos y las tribus errantes me juraron lealtad absoluta y me dieron acceso a sus riquezas, es menos probable que muramos de hambre y más probable que lo hagamos por no tener un escudo o una lanza. Sus labios dibujaron una sonrisa. Lo que le he dado a Katrina es insignificante comparado con las enormes cantidades que necesita este ejército para funcionar. Y no creo haber malgastado mi oro. Más bien creo que he hecho una valiosa adquisición. He adquirido prestigio y dignidad para Katrina, y de paso me he asegurado la buena voluntad de Roran. Puede que sea demasiado optimista, pero sospecho que su lealtad me será mucho más valiosa que 100 escudos o 100 lanzas. Siempre procuráis mejorar las expectativas de los bardenos, ¿no es cierto? Dijo Eragon. Siempre, como debe ser. Nasuada se dispuso a alejarse, pero volvió atrás y dijo, poco antes de la puesta de sol, ven a mi pabellón y visitaremos a los hombres que resultaron heridos hoy. Hay muchos que no podemos curar, ya sabes. Les hará bien ver que nos preocupamos por su bienestar y que apreciamos su sacrificio. Allí estaré, dijo Eragon tras asentir. Bien. Pasaron las horas, y Eragon comió y bebió y rió, e intercambió anécdotas con viejos amigos. El aguamiel corrió como el agua, y el banquete de bodas cada vez estaba más animado.
Abrieron un espacio entre las mesas, y los hombres pusieron a prueba su destreza en pulsos, pruebas de tiro con arco y enfrentamientos con lanzas largas. Dos de los elfos, uno de cada sexo, demostraron su habilidad con los juegos de espadas, sorprendiendo a los presentes con la velocidad y la elegancia en la manipulación de las armas. E incluso Arya accedió a interpretar una canción, que hizo que Eragon se estremeciera. Durante todo aquel rato, Roran y Katrina dijeron poco y optaron por quedarse sentados, intercambiando miradas, ajenos a todo lo que los rodeaba. Cuando la panza anaranjada del sol entró en contacto con el horizonte, Eragon a su pesar se excusó. Con Safir al lado, dejó atrás el jolgorio y se encaminó al pabellón de Nasuada, respirando a fondo el aire fresco de la noche para aclararse la mente. Nasuada le esperaba frente a su tienda de mando, con los halcones de la noche rodeándola. Sin decir una palabra, ella, Eragon y Safira cruzaron el campamento hasta llegar a las tiendas de los sanadores, donde yacían los guerreros heridos. Durante más de una hora, Nasuada y Eragon visitaron a los hombres que habían perdido algún miembro o los ojos, o que habían contraído alguna infección incurable durante la lucha contra el Imperio. Algunos de los guerreros habían resultado heridos aquella misma mañana. Otros, tal como descubrió Eragon, habían recibido heridas en los llanos ardientes y aún no se habían recuperado, a pesar de todas las hierbas y los hechizos que les habían administrado. Nasuada le había advertido que no se agotara aún más intentando curar a todo el que se encontrara, pero no pudo evitar murmurar algún hechizo aquí y allá para aliviar el dolor, drenar un absceso, recolocar un hueso roto o eliminar alguna desagradable cicatriz. Uno de los hombres que vio Eragon había perdido la pierna izquierda por debajo de la rodilla, así como 2 dedos de la mano derecha. Tenía una barba corta y gris y los ojos cubiertos con una tira de tela negra. Cuando Eragon le saludó y le preguntó cómo se encontraba, el hombre alargó la mano y agarró a Eragon por el codo con los 3 dedos de su mano derecha. Con una voz ronca, el hombre dijo: «¡Ah, asesino de sombra! Sabía que vendrías. Te he estado esperando desde la luz». «¿Qué quieres decir?» «La luz que iluminó la carne del mundo. En un solo momento vi a todos los seres vivos a mi alrededor, desde el más grande al más pequeño. Me vi los huesos brincando dentro de los brazos. Vi los gusanos de la tierra y los cuervos en el cielo, y los ácaros en las alas de los cuervos. Los dioses me han tocado, asesino de sombra. Me dieron esta visión por algún motivo. Yo te vi en el campo de batalla, a ti y a tu dragón, y eras como un sol radiante en medio de un bosque de tenues velas. Y vi a tu hermano y a su dragón, y ellos también eran como un sol». A Eragon el vello de la nuca se le puso de punta. «No tengo ningún hermano», dijo. El soldado tullido se rió. «Socarrón, no puedes engañarme, asesino de sombra. Sé muy bien lo que digo. El mundo arde a mi alrededor, y desde el fuego oigo el murmullo de las mentes, y esos murmullos me dicen cosas. Ahora te escondes de mí, pero aún así puedo verte. Un hombre de llama amarilla con 12 estrellas flotando alrededor de la cintura y con otra estrella, más brillante que las demás, en la mano derecha». Eragon se cubrió con la mano del cinturón de velo del sabio, para comprobar que los 12 diamantes cosidos en su interior seguían bien ocultos. Lo estaban. «Escúchame, asesino de sombra», susurró el hombre, tirando de Eragon para acercárselo a la cara surcada de arrugas. «Vi a tu hermano, y ardía, pero no ardía como tú. Oh, no. La luz de su alma brillaba a través de él, como si procediera de otra persona. Él era una forma vacía, la silueta de un hombre, y a través de aquella forma llegaba el brillo ardiente. ¿Lo entiendes? Eran otros quienes lo iluminaban». «¿Dónde estaban esos otros? ¿También los viste?» El soldado dudó. Podía sentirlos cerca, expresando su furia ante el mundo como si odiaran todo lo que hay en él, pero sus cuerpos estaban ocultos. Estaban allí y no lo estaban. No puedo explicarlo mejor. No querría acercarme más a esas criaturas, asesino de sombra. No son humanas, de eso estoy seguro, y su odio era como la mayor tormenta que hayas visto nunca, concentrada dentro de una minúscula botellita de cristal. «¿Y cuando la botellita se rompa?», murmuró Eragon. «Exactamente, asesino de sombra.
A veces me pregunto si Galbatorix habrá conseguido capturar a los mismos dioses y convertirlos en sus esclavos, pero entonces me río y me digo lo loco que estoy. Pero, ¿los dioses de quién? ¿De los enanos? ¿De las tribus errantes? ¿Eso importa, asesino de sombra? Un dios es un dios, independientemente de su procedencia. Eragon soltó un gruñido. Quizá tengas razón. Mientras se alejaba del camastro del hombre, una de las cuidadoras se acercó a Eragon. Perdonadle, señor. El trastorno provocado por las heridas le ha hecho enloquecer. Siempre va contando historias de soles y estrellas, y de luces brillantes que afirma ver. A veces parece como si supiera cosas que no debería, pero no os engañéis, las saca de los otros pacientes. Se pasa el día chismorreando. Es lo único que puedo hacer. Los pobres. No me llames señor, dijo Eragon, y él no está loco. No estoy seguro de lo que le pasa, pero tiene una habilidad poco común. Si mejora o empeora, por favor, informe a alguno de los Du Brangata. La cuidadora hizo una reverencia. Como deseéis, asesino de sombra. Disculpad mi error. ¿Cómo le hirieron? Un soldado le cortó los dedos cuando intentó parar una espada con la mano. Después, uno de los proyectiles de las catapultas del Imperio le cayó en la pierna, se la aplastó, y no había posibilidad alguna de salvarla. Tuvimos que amputar. Los hombres que estaban a su lado dijeron que cuando le alcanzó el proyectil, inmediatamente empezó a gritar, hablando de la luz, y que cuando lo recogieron, observaron que los ojos se le habían quedado completamente blancos. Hasta las pupilas le habían desaparecido. Ah, me ha sido de gran ayuda. Gracias. Cuando Eragon y Nasuada salieron por fin de las tiendas de los heridos, ya había anochecido. Ahora no me iría nada mal una jarra de aguamiel, dijo Nasuada tras lanzar un suspiro. Eragon asintió, con la mirada fija entre los pies. Emprendieron el regreso al pabellón de ella. ¿En qué piensas, Eragon? Le preguntó al cabo de un rato. En que vivimos en un mundo extraño, y en que tendré suerte si alguna vez llego a entender, aunque solo sea una mínima parte. Luego le explicó su conversación con aquel hombre, que a ella le pareció tan interesante como a él. Deberías explicárselo a Aria, sugirió Nasuada. Quizá ella sepa quiénes pueden ser esos otros. Se separaron ante el pabellón. Nasuada entró a acabar de leer un informe, mientras que Safira y él prosiguieron hacia su tienda. Allí la dragona se acurrucó en el suelo y se dispuso a dormir, mientras Eragon se sentaba a su lado y observaba las estrellas, como un desfile de hombres heridos paseando ante sus ojos. Lo que muchos de ellos le habían dicho seguía resonándole en la mente. Luchamos por ti, asesino de sombra.